Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. El candidato presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue reelegido en segunda vuelta con un total de 50.95% con 7.816.986 votos escrutados. Con este triunfo, el candidato del Partido de la Unidad Nacional será el jefe de Estado por los próximos 4 años en Colombia. Hola compañeros, buenas tardes. Juan Manuel Santos fue reelegido como presidente de los colombianos con 7.814.043 votos en comparación con Óscar Iván Zuluaga, su contendor, quien obtuvo 6.904.399 votos. Sin duda alguna, otra gran ganadora de estas elecciones fue la Registraduría Nacional, quien obtuvo los resultados en un tiempo de 50 minutos. Esta victoria de Santos, dicen los analistas, que se debió en gran parte a las adhesiones políticas que obtuvo en estas 3 últimas semanas de campaña. Gran parte de la izquierda en Colombia se sumó a su deseo de paz. Una vez terminadas las elecciones y una vez conocido el resultado, Juan Manuel Santos se refirió a los colombianos, agradeció por su confianza y por su votación, se refirió también a sus contradictores políticos y a los que no habían votado por él, los invitó a sumarse a su campaña en estos 4 años que le quedan como presidente. Además dijo que habrá más recursos para los departamentos en Colombia. Por su parte, Óscar Iván Zuluaga reconoció la victoria de Santos, dijo que de eso se trata la democracia. Por el contrario, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien pertenecía a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, arremetió contra Santos, arremetió contra las elecciones, dijo que estas elecciones habían sido manchadas por la corrupción, por la compra de votos por parte del presidente Santos. Sin embargo, la misión de observación electoral registró algo diferente durante las elecciones, dijo que todo había transcurrido con normalidad. Asimismo, en el orden público no se registraron mayores alteraciones. Estas adhesiones políticas le sumaron a Santos gran cantidad de votos aquí en la capital del país, donde en las primeras elecciones había obtenido baja votación. Sin duda alguna, el fortín político de Santos está en el Atlántico, en Barranquilla, donde obtuvo más del 70% de los votos. Hay que resaltar algo muy positivo de estas elecciones, y es que el abstencionismo se redujo en un 8% en comparación con la primera vuelta presidencial. Diana Rodríguez Carvajal para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. Y con esto terminó una de las campañas políticas más dramáticas de la historia en Colombia. Con el 50% de los votos, Juan Manuel Santos fue reelegido como presidente en segunda vuelta. Un dato curioso es que el presidente electo agradeció a los que votaron por él, así él no fuese de su agrado y su plan de gobierno, haciendo referencia a que sabe que los votos adicionales fueron por el rechazo a que el expresidente Uribe llegara al mando con su candidato Óscar Iván Zuluaga. Ante más de 5.000 asistentes en su sede de campaña, Juan Manuel Santos, reelecto presidente, le envió un mensaje a su opositor Óscar Iván Zuluaga. Lo saludo y lo felicito por su votación y le agradezco la gallardía como reconoció nuestro triunfo. A la guerrilla también le habló. Y es un mensaje claro. Este es el fin y hay que llegar a él con seriedad y decisión. Este es el fin de más de 50 años de violencia en nuestro país. A Clara López y a los sectores de izquierda que lo apoyaron les agradeció. Porque en la primera vuelta hicieron una gran campaña con altura, y ahora han tenido el coraje de apostarle a la paz, de unirse a esta causa. Gracias, Clara. Dijo Santos que su reelección lo obliga a duplicar su tarea. Que asumo este respaldo como un gigante desafío. Óigase bien, que en 4 años nadie se arrepienta de haber votado por nosotros. No les fallaremos. Agregó que no reconoce enemigos ni guarda rencores y que su trabajo incluirá a todos los colombianos. Hoy le digo a doña Mechas, no se preocupe, aquí está su Juanpa.
Por su parte, el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, reconoció su derrota y dijo que vigilará el cumplimiento de las promesas que Santos hizo en la campaña política. En el partido del expresidente Uribe hubo lágrimas y abrazos. El lunar fue que algunos seguidores de Zuluaga intentaron atacar a la prensa. La alegría y la fiesta que se vivía en el Centro Democrático tiene el 49.67% de los votos. Se aguó con el tercer boletín de la registraduría, que invirtió los resultados y puso en primer lugar al candidato presidente Juan Manuel Santos, con 7 puntos de ventaja. El candidato Juan Manuel Santos de la Unidad Nacional tiene el 46.82% de la votación. La esperanza se mantuvo hasta último momento, pero la diferencia era cada vez mayor entre boletín y boletín. Vinieron los abrazos, las lágrimas y la resignación. La victoria esta vez no fue para los uribistas. Más de 880.000 votos los apartaron del presidente Santos. Hacia las 5:15 de la tarde, el candidato Zuluaga ingresó con su familia al salón donde lo esperaban más de 2.000 uribistas. Reconoció la victoria del presidente Santos. Felicitar al presidente Santos por su triunfo. La democracia consiste en esto. Hemos dado una batalla llena de ideas, de propuestas y de ilusión por Colombia. Pese a su derrota, Zuluaga anunció que no terminará aquí su trabajo. Su meta ahora será lograr que se incluyan condiciones al proceso de paz, como el cese unilateral al fuego, eliminar el secuestro y el reclutamiento de menores de edad. Aquí hay una opinión ciudadana que reclama un espacio en la política de construcción de una paz negociada, en el avance de los problemas sociales, en la reivindicación de los campesinos y de cada una de las regiones de Colombia. Zuluaga y su familia bajaron del escenario y agradecieron uno a uno a los asistentes. En esta oportunidad perdimos, pero la verdad es que ganamos experiencia, amigos, colombianos amorosos. Mucho fue lo que ganamos y eso nos llena de gratitud. Creo que se hizo el trabajo bien hecho, más de 2 años trabajando. Era una lucha contra el poder, contra la maquinaria, entonces no es fácil, pero al revés, creo que hicimos muy buen trabajo. La jornada tuvo sin embargo un lunar. Algunos uribistas intentaron agredir a la prensa. En Aruba también se vivieron las elecciones, pero con poca afluencia de personas quienes acudieron a las urnas. Según la página de la Registraduría Nacional de Colombia, en la isla, 2.881 personas estaban aptas para ejercer, pero solo 822 personas emitieron su voto, con un total del 28.60%. Como en la primera vuelta, las estadísticas indican que en Aruba la comunidad colombiana apoyó al candidato Óscar Iván Zuluaga con 566 votos, frente a 245 votos emitidos para el presidente Juan Manuel Santos. La comunidad colombiana en Aruba se estima que llegue a los cerca de 20.000 habitantes, pero de estos solo 2.881 inscribieron anteriormente su cédula para ejercer su derecho al voto. En la primera vuelta se conoció un bajo índice de votantes y en esta segunda vuelta las cosas no cambiaron de cierta manera, ya que según la página de la Registraduría Nacional, 824 personas fue el total de votos sufragantes, un total de 28.60% del total de quienes podían ejercer su voto y no lo hicieron. Por el candidato Óscar Iván Zuluaga se emitieron 566 votos, un total de 68.85%. Por el candidato Juan Manuel Santos, 245 votos, un total de 29.80%. Anulados, 2 votos. Esto quiere decir que en Aruba el candidato de preferencia en segunda vuelta volvió a ser el representante del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, pero su resultado no le alcanzó para llevarse la presidencia por los próximos 4 años. Este bajo porcentaje en Aruba de colombianos sufragantes indica que el cambio o el futuro del país poco importa o no es de cierta manera relevante. Y por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció irregularidades en la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Veamos por qué. Durante su intervención en la sede de campaña en Medellín, el expresidente Álvaro Uribe Vélez felicitó al candidato Óscar Iván Zuluaga y criticó el gobierno del presidente reelecto Juan Manuel Santos. Colombia necesita un sistema electoral diferente, garante de transparencia y que evite los abusos como los cometidos por el gobierno Santos. Debemos levantarnos
y oponernos a la pedagogía del miedo, convertida en política que pretende que la compra de votos sea institución nacional. Seremos fieles a nuestras convicciones de patria. El senador electo volvió a denunciar un presunto fraude durante la jornada de elecciones. Entrega de sumas de dineros a parlamentarios para compra de votos. Oferta de dineros del gobierno a alcaldes y gobernadores para forzarlos a intervenir ilegalmente en la campaña en favor del presidente candidato. Compra de votos. Violación de la ley de garantías. Propaganda ilegal con dinero del Estado. En Medellín, Uribe aseguró que el Centro Democrático seguirá su tarea y reanudará su trabajo para cumplir con la agenda legislativa. Y con la celebración del Mundial en Brasil también se están viviendo fuertes jornadas de invierno. Declaran estado de emergencia en Natal, Brasil, por las lluvias. En la región llovió durante más de 50 horas continuas, lo que generó inundaciones y otros problemas. Natal, sede del partido entre Estados Unidos y Ghana en el Mundial de Fútbol 2014, declaró el estado de calamidad pública por el desastre invernal que afronta la región. A las afueras del estadio se encuentran inundadas y en el este de la ciudad algunos deslizamientos de tierra han sepultado varias viviendas. En Natal, la capital del estado de Río Grande del Norte, llovió durante más de 50 horas sin parar. La ciudad se inundó por completo, decenas de familias tuvieron que ser evacuadas y ubicadas en refugios temporales porque sus casas se derrumbaron, en las calles también se abrieron tremendos huecos. Estados Unidos, que hoy lunes 15 de junio juega contra Ghana en su debut mundialista, suspendió sus entrenamientos este fin de semana. El alcalde de Natal, el señor Carlos Eduardo, declaró el estado de desastre para agilizar la entrega de ayudas a los afectados y que comience así la rehabilitación de las zonas devastadas por la lluvia. Y atención que tras el informe que hizo nuestro canal aliado de Perú, ATV, se confirmó que una menor peruana que huyó de casa de sus padres en Italia se encuentra en buen estado de salud. Ella denunció que era maltratada por sus propios padres. Sus pedidos de ayuda fueron escuchados. Luego que esta mujer denunciara que su sobrina, a la que crió como una hija, está desaparecida en Italia hace 2 días, tras huir de la casa de sus padres por constantes maltratos, el Ministerio de la Mujer les brindó su apoyo de inmediato. Se va a hacer cargo y va a asumir dar el impulso al procedimiento que en Italia tiene que darse para garantizar la protección del adolescente. Como se recuerda, Liliana Arce contó en ATV que su sobrina Marcela huyó de la casa de sus padres y de su abuela en Milán porque la golpeaban constantemente. Estés tranquila, por favor, hijita, no te preocupes, todo va a salir bien, muy pronto vamos a estar juntas, yo sé que se va a hacer justicia a todo el daño que te han hecho, mamacita linda. La menor hace 5 años viajó a Italia por pedido de sus padres. Su tía materna fue quien la crió desde que tenía 6 meses y es la más preocupada por la niña. Y es que dice su hermana Gaudí Arce nunca la quiso y de pronto decidió llevársela al país europeo para obtener beneficios económicos que el gobierno brinda a las madres. Nosotros deseamos que ella vuelva a Perú porque acá tiene su familia y la amamos, señorita. Es mi hija y la amo, señorita. Una peruana solidaria que radica en Milán llamó a Lima a la familia de Marcela. Está en una casa familia, que es una casa donde ayudan a las personas que tienen problemas, ¿no? Que está en esta casa, sí, fue al médico y de ahí en el exceso hospital hizo la denuncia. Mientras las autoridades investigan si esta información es cierta, esta familia reza para que la menor pueda volver a Lima, donde le ofrecen cariño y protección, lo que al parecer sus propios padres no pueden darle, aunque por trámites legales es casi imposible que eso ocurra. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.